Hay historias que no buscan ser contadas, sino que exigen ser descubiertas. Verdades que, por mucho que se entierren, encuentran la manera de salir a la luz. Hoy te voy a contar una de esas historias, la del Jardín de los Girasoles Muertos, un lugar donde el silencio gritaba y la tierra guardaba secretos inconfesables. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te demostrará que la verdad, al final, nunca prescribe. Daniel no regresó a Valdeolmos por nostalgia. Regresó porque el pasado había dejado de ser un simple recuerdo para convertirse en una amenaza real y palpable. La muerte de su amigo Pablo, años atrás, fue archivada con una rapidez que helaba la sangre. Un informe breve, palabras impersonales, causas vagas. Nadie preguntó, nadie quiso saber más en pueblos como Valdeolmos. La memoria es un pacto de silencio, un acuerdo no escrito, para dejar que ciertas cosas se pudran en el olvido. Pero hay olvidos que envenenan. Frente al antiguo orfanato, un edificio devorado por el tiempo y la vergüenza, lo esperaba Lucía. Las ventanas, selladas como tumbas, parecían ocultar ojos que aún observaban. Aquí aprendimos a sobrevivir, dijo ella, con una voz que cargaba el peso de años de silencio, a no a vivir. Y era cierto. El orfanato de San Jeremías había sido un reino de disciplina férrea, oraciones constantes, normas absolutas, y sobre todo, el silencio como virtud suprema. Allí les enseñaron que dudar era pecado, y que hablar siempre traía consecuencias. Esa noche, los fantasmas del orfanato visitaron a Daniel en sus sueños. Pasillos interminables que se estiraban hacia la oscuridad. Pasos lentos, deliberados, que se acercaban sin prisa. Y una voz, siempre la misma voz, repitiendo el mantra que los había mantenido a salvo y prisioneros ansicallas. Todo pasa. Cuando Daniel despertó, sobresaltado, encontró tierra bajo sus uñas. Tierra oscura, como si hubiera estado cavando en la noche, sin darse cuenta. Detrás del orfanato se extendía el Jardín de los Girasoles, un lugar paradójico y siniestro. Nadie lo cuidaba, nadie regaba sus flores, pero cada año, puntualmente, los girasoles brotaban. Eran flores torcidas, con pétalos oscuros y tallos retorcidos, como si una fuerza maligna bajo la tierra las alimentara. Los ancianos del pueblo lo evitaban, santiguándose al pasar. Los niños, con esa mezcla de miedo y fascinación, juraban que al anochecer se podían oír rezos susurrados entre las flores. Daniel y Lucía sabían que debían volver allí. Regresaron al jardín justo cuando el sol se rendía en el horizonte. El aire se sentía denso, pesado, y el silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Un silencio antinatural. Caminando entre los girasoles muertos, Daniel sintió una presencia. No era un fantasma. No era una figura que pudiera ver. Era algo mucho más antiguo y profundo. Una sensación de vigilancia, como si el propio suelo, la misma tierra que pisaban, tuviera memoria y los estuviera juzgando. Lucía, incapaz de soportarlo más, rompió a llorar. «No estamos solos», susurró, y su voz se quebró. Nunca lo estuvimos. En ese preciso instante, una brisa helada recorrió el jardín, y todos los girasoles, todos a la vez, se inclinaron hacia ellos, como si les presentaran sus respetos, o, quizás, como si les exigieran algo. Fue entonces cuando Daniel lo comprendió todo. El verdadero horror no venía de los espíritus, sino de lo que había sido negado y enterrado durante décadas, de las historias, sin contar, de las verdades sin nombre. El horror venía de los vivos que habían decidido callar. Al día siguiente, algo increíble sucedió. El jardín de los girasoles amaneció completamente marchito. Por primera vez en décadas, las flores no crecieron. Y aunque la gente de Valdeolmos continuó con su pacto de silencio, algo fundamental había cambiado para siempre. La tierra, finalmente, se había negado a seguir ocultando las mentiras. Porque hay verdades que, por más que se entierren bajo capas de miedo y olvido, terminan encontrando la forma de florecer, aunque sea para morir a la vista de todos. Esta historia
nos recuerda que el silencio puede ser el peor de los cómplices. Si te ha impactado, compártela, dale a like y suscríbete, para no perderte más relatos que se atreven a desenterrar lo que otros quieren mantener oculto. Gracias por escuchar. Bienvenidos de nuevo a El Jardín de los Girasoles Muertos. En la parte anterior, dejamos a Daniel y a Lucía al borde de un abismo, con la promesa rota de un jardín que escondía más que flores. Ahora, se adentran en los episodios del silencio, donde cada puerta cerrada esconde una nueva pieza del puzzle. Comenzamos con el episodio 1, el informe cerrado. Daniel, con esa obstinación que ya le conocemos, consigue acceder al expediente de Pablo y lo que encuentra es, sencillamente, escalofriante. El informe fue sellado, cerrado oficialmente, antes, incluso, de que se completara la autopsia. ¿Cómo es posible? Al revisar el documento, el horror solo aumenta. Hay páginas arrancadas, trozos de historia, que alguien decidió eliminar para siempre. Las fechas no cuadran, están corregidas a mano, como si alguien hubiera intentado reescribir el tiempo a su antojo. Daniel busca respuestas, va a ver al médico forense, el hombre que firmó aquel informe, pero él se niega a hablar. Su silencio es un muro de piedra. Luego busca al párroco del pueblo, el guía espiritual de Valdeolmos. El cura ni siquiera le sostiene la mirada. Sus ojos huyen, clavados en el suelo, como si el propio suelo guardara los secretos que no se atreve a confesar. El pueblo entero parece estar bajo un juramento de silencio, una ley no escrita que todos acatan. Mientras Daniel se estrella contra estos muros, Lucía encuentra algo en casa. Bajo su puerta, alguien ha deslizado una nota anónima. El papel es simple, pero las palabras son una amenaza helada. No remuevas la tierra si no estás dispuesto a quedarte. ¿Quedarte? ¿Dónde? En el pueblo, o bajo esa misma tierra que intentan destapar. Esa noche, el miedo se cuela en los sueños de Daniel. Se ve a sí mismo dentro de una iglesia vacía, y del suelo de piedra, entre los bancos, crecen girasoles, altos, imponentes, buscando una luz que no existe dentro de esos muros sagrados. El sueño es una advertencia, una metáfora macabra de lo que están a punto de descubrir. Episodio 2. A los nombres que faltan. La investigación les lleva a los archivos municipales. Si las personas no hablan, quizá los papeles sí lo hagan. Daniel, metódico, empieza a revisar registros antiguos, legajos polvorientos que nadie ha tocado en décadas. Y entonces emerge un patrón. Durante los años 70 y 80, una y otra vez, aparece el mismo fenómeno en niños sin apellidos registrados en el pueblo. Aparecen de la nada y desaparecen de la misma forma. El único hilo conductor es que todos están vinculados, de una manera u otra, al orfanato. No hay seguimiento, no hay expedientes de adopción, no hay rastro. Simplemente dejan de existir en el papel. Mientras revisan las listas, Lucía se detiene. Su dedo tiembla sobre un nombre. Lo reconoce. Su voz es apenas un susurro cuando dice no. Sobrevivió. Daniel la mira, esperando una explicación, pero ella solo añade simplemente. Dejaron de escribir su nombre, como si borrarlo del registro fuera suficiente para borrar su existencia, su recuerdo, su tragedia. Al salir del archivo, la paranoia, o quizá la realidad, se hace presente. Daniel nota un coche detenido al otro lado de la calle. El motor está apagado, las luces también. Dentro, una silueta los observa. No hay duda. No hay duda. Es una vigilancia. Daniel parpadea. Solo un instante. Y cuando vuelve a mirar, el coche ya no está. Se ha desvanecido, como los nombres en el archivo, como un fantasma en la memoria del pueblo. Episodio 3. El jardín no es un lugar. Consiguen dar con un antiguo jardinero del orfanato. Un hombre mayor, cansado, que finalmente accede a hablar. Daniel espera detalles sobre flores, sobre cuidados, sobre el girasol que obsesionaba a Pablo, pero la respuesta del anciano congela el aire. Yo nunca cuidé las flores, dice con una voz rota.
solo tapaba la tierra. Su trabajo no era cultivar vida, sino ocultar la muerte. Y añade una frase que resuena como una sentencia: no eran tumbas, eran promesas. Promesas rotas, promesas de silencio. Daniel no se atreve a preguntar más. Han ya entendido. El jardín no era un lugar físico. Era un sistema, un procedimiento. Esa misma noche, el viento en Valdeolmos parece diferente. Arrastra sonidos extraños, como rezos incompletos, susurros que se pierden antes de formar palabras. No se distingue lo que dicen. Solo se percibe la cadencia de algo aprendido de memoria, repetido una y otra vez, hasta perder el significado. Una letanía de secretos. Lucía en su casa se despierta con un bolígrafo en la mano y una hoja de papel delante. En ella ha empezado a escribir nombres, nombres que no sabe de dónde vienen, que su mente consciente no recuerda, pero que su mano parece conocer. Episodio 4. A la congregación. Daniel descubre que la congregación religiosa que gestionaba el orfanato sigue existiendo. Han cambiado de nombre, se han mudado a otra provincia, pero la estructura sigue intacta. Decide viajar hasta allí, siguiendo el rastro del poder que se esconde tras el silencio. Al llegar al nuevo convento, una sensación de déjà vu lo invade. Las paredes son idénticas. El silencio es el mismo. Denso, pesado, opresivo. Consigue hablar con una hermana anciana, una de las pocas que quedan de la época del orfanato. La monja lo mira con unos ojos que han visto demasiado y le dice una frase enigmática: no todo lo que se guarda está muerto. Antes de que Daniel pueda procesar esas palabras, antes de que pueda irse, ve algo que le hiela la sangre. Junto al altar, en el lugar más sagrado de la iglesia, hay girasoles plantados an vivos, an radiantes. Un símbolo macabro de que el jardín, la idea, sigue vivo con ellos. Episodio 5. El pueblo observa. La presencia y las preguntas de Daniel y Lucía han roto la calma aparente de Valdeolmos. El pueblo, que hasta ahora se mantenía en una neutralidad tensa, empieza a reaccionar y no de buena manera. Las llamadas telefónicas de Daniel se cortan misteriosamente. Las puertas, que antes se abrían con una sonrisa forzada, ahora se cierran en sus narices. Las miradas de los vecinos ya no son de curiosidad, sino de advertencia. Pesan, acusan, amenazan. Un vecino se acerca a Lucía en la calle, casi como una aparición, y le susurra: en algunos pactos no se rompen, se heredan. La deuda de silencio pasa de padres a hijos. El miedo es el legado de Valdeolmos. Esa noche, la amenaza se vuelve física. Alguien, al amparo de la oscuridad, entra en el jardín y arranca todos y cada uno de los girasoles. Es un acto de violencia simbólica, un intento desesperado por borrar la memoria, por arrancar la verdad de raíz. Pero a la mañana siguiente, ocurre lo imposible. Los girasoles han vuelto a crecer. Están ahí, intactos, como si nada hubiera pasado, como si la tierra misma se negara a olvidar. Episodio 6. El cuaderno reaparece. Una mañana, Daniel abre la puerta de su coche y el corazón se le detiene. Sobre el asiento del copiloto está el cuaderno de dibujo de Pablo, el mismo que había desaparecido. Lo examina con cuidado. No tiene huellas dactilares, no tiene ni una mota de polvo, a pesar de haber estado perdido, quién sabe dónde. Está impoluto. Lo abre y el terror se convierte en certeza. Hay una página nueva, un dibujo que no estaba antes, y debajo, una frase escrita con la misma caligrafía infantil de Pablo. Ahora saben. Van a callar. Ya no es una pregunta del pasado. Es un desafío directo a ellos, en el presente. En ese instante, Daniel y Lucía comprenden algo fundamental. Esta investigación ya no es sobre descubrir lo que pasó, es sobre ellos, sobre que están dispuestos a sacrificar ahora para que la verdad salga a la luz. Episodio 7. A lo que no se emite. Con las pruebas acumulándose, Daniel contacta a un periodista de investigación, un viejo conocido, con fama de valiente. Le cuenta toda la historia
Le muestra las pruebas, el patrón, el cuaderno. El periodista, fascinado y horrorizado, acepta publicar la historia. Prepara un reportaje especial, un bombazo informativo que sacudirá los cimientos del poder que protege a Valdialmos. Llega el día de la emisión. Daniel y Lucía esperan frente al televisor, pero el reportaje nunca se emite. En su lugar, programan un documental insulso. Al día siguiente, intentan contactar al periodista, su teléfono no existe. Su perfil profesional ha sido borrado de internet. No hay nota de despido, no hay comunicado, no hay explicación. Simplemente ha desaparecido del mapa digital. Es un fantasma. Esa misma noche, Lucía recibe un mensaje de texto desde un número desconocido. 7 palabras que lo explican. Todo en: esto no es una historia, es un sistema. Y llegamos al final de la temporada. Episodio 8. Final abierto. Daniel regresa solo al jardín. Es el amanecer. La tierra está tranquila. Los girasoles están inmóviles, como soldados esperando una orden. El aire está quieto. Y por primera vez, en el murmullo casi imperceptible del viento, Daniel escucha su propio nombre. No sabe si es un recuerdo que emerge de su subconsciente. No sabe si es una advertencia de lo que está por venir. Solo sabe que el jardín le ha hablado. La cámara se aleja lentamente, mostrándonos una vista panorámica del jardín, del pueblo dormido, de un paisaje que parece pacífico, pero que hierve de secretos. El jardín permanece. Y sabemos, con una certeza aterradora, que bajo esa tierra, algo o alguien sigue esperando a que el próximo valiente o el próximo necio se atreva a hablar. Así cerramos la temporada. No hay justicia, no hay confesiones públicas, ni titulares en los periódicos. Solo una verdad dolorosamente incompleta. Y la certeza de que en lugares como Valdeolmos, el silencio todavía gobierna. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad. La historia de El Jardín de los Girasoles Muertos no ha terminado. Si quieres saber cómo continúa, suscríbete y activa las notificaciones, porque la verdad, aunque tarde, no prescribe.